En este video trabajaremos sobre la suma de los primeros números impares y su relación con los cuadrados tanto de un número al cuadrado como de la figura geométrica. Para abordar este tema vamos a utilizar las estrategias propias del aprendizaje cooperativo. En particular van a ser 4 equipos con materiales diferentes, de manera que la intersección de los materiales es vacía y la unión de los materiales es el contenido completo. Los equipos los determina el profesor porque la idea es que también se desarrollen habilidades sociales y de comunicación, no solo habilidades matemáticas relacionadas con los contenidos, en este caso la suma de los primeros n impares, sino que también prueben habilidades de comunicación. Por eso es importante que cada equipo tenga material diferente para que después tenga que explicar su propio material y lograr el contenido completo. El aprendizaje cooperativo consiste en que en un primer momento hay una reunión de expertos en donde los miembros de un equipo trabajan un solo material y en un segundo momento se forman nuevos equipos en los que se garantiza que hay un experto de cada uno de los materiales. Esto es con el fin de que cada uno de los expertos les explique a los demás el material, el contenido que su equipo desarrolló, y de esta manera todos participan y todos escuchan y todos tienen paciencia para poder tener habilidades de comunicación. Como mencionamos en un inicio, vamos a tener 4 equipos. Los materiales que va a manejar cada equipo es el primer material, va a representar la suma de los primeros impares usando foamy de colores, que es un material que ya se les va a dar elaborado y ellos lo van a acomodar. El segundo equipo van a tener la representación de los números impares. Ellos van a trabajar en cómo se representa cualquier número impar. El tercer equipo deducirá y representará la suma de los primeros naturales porque lo vamos a utilizar más adelante cuando en el equipo 4 se trabajen propiedades de la sumatoria, porque la idea es justificar algebraicamente con sumatoria que la suma de los primeros impares es n cuadrada. Así pues, vamos a echarnos un chapuzón en las figuras y en los números. Lo que va a desarrollar el equipo 1, como decíamos hace un momento, todos los equipos tienen material diferente, entonces lo que desarrollará el equipo 1 es precisamente representar la suma de los primeros 3 impares. En un primer momento se les da material de foamy, como el que se muestra aquí en esta diapositiva, se les da un cuadrado de color rojo para representar el número 1, se les da una L de color verde para representar el número 3 y se puede representar la suma de 1 más 3, que son los dos primeros impares, como el color rojo superpuesto o sobre el color verde, y los chicos pueden observar que eso es equivalente a un cuadrado del lado 2, es decir, 2 al cuadrado es 4. Tomen en cuenta que los dos impares que estamos sumando, pues esos dos impares se corresponden, que son dos términos con el número 2, que es el lado del cuadrado. Después se les proporciona una L, esa L que representará el número 5 en color azul, y ellos tienen que representar la suma 1 más 3 más 5, poniendo las L's como se está mostrando ahí en la figura, y se pueden dar cuenta que eso corresponde, o sea, el área de 1 más 3 más 5 cuadraditos, se corresponde precisamente con el área de un cuadrado del lado 3, es decir, 9, porque estamos hablando de 3 términos. Entonces ahí lo que se busca es que pareciera que el número de términos determinará qué número se tiene que elevar al cuadrado para encontrar la suma
de los primeros impares hasta ese término. Ese es el trabajo del equipo 1 hasta este momento. ¿Y qué pasaría para el número 7? Entonces, para el número 7, es decir, para la suma de los impares del 1 más 3 más 5 más 7, a ellos se les proporcionaría o ellos tendrían que construir un FOMI de la forma en la que se muestra con 7 cuadritos y tendrían que ser capaces de acomodar los FOMIs que se les dieron de esa manera para representar la suma 1 más 3 más 5 más 7 y que se den cuenta, ellos tendrían que pintar un cuadrado del lado 4 que se correspondería con 4 al cuadrado, que es 16, que es precisamente la suma de los primeros 4 impares. Ahí vemos que los colores representan cada uno de los números porque más adelante esos mismos colores serán utilizados por otro equipo, aunque no tenga nada que ver con la parte geométrica de este material. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles serían las instrucciones y cuál es el material que va a ser el equipo 2. El equipo 2 va a trabajar en cómo se escribe un número impar, es decir, un número impar se escribe como el doble de otro número menos 1. Entonces ahí la idea es que puedan ver que el 1 es 2 por 2 menos 1, que el 3 es 2 por 4 menos 1, y la idea es que vayan trabajando con esos números hasta llegar inclusive a expresar la suma de los impares, como lo que se está mostrando ahí. En esta diapositiva vemos precisamente que el 1 se corresponde con 2 por 1 menos 1, el 3 se corresponde con 2 por 2 menos 1, y en negro en el primer renglón estamos viendo que son dos términos, la suma es 4. Observen que este equipo 2 no tiene ninguna interpretación geométrica, ni de las L's del material del FOMI, ni de los cuadrados. También, si nos fijamos en el segundo renglón, observamos ahora que el término 5, o sea que el número 5, que es el término 3, lo podemos escribir como 2 por 3 menos 1. En el último renglón vemos el desarrollo de todos los impares, llegando al cuarto término, que es el número 7, que puede ser escrito precisamente como 2 por 4 menos 1. Entonces, la idea de este equipo es que logre desarrollar, por un lado, la expresión de cualquier número impar y por otro lado que pueda usar esas expresiones para representar la suma de los primeros números impares. En el caso que ellos desarrollaron, pues es la suma hasta el 7 que se va a corresponder con lo que hizo también el equipo 1. ¿Qué pasaría si buscáramos la suma hasta el 21? Esa sería una actividad que tendrían que hacer como producto los de ese equipo. Y aquí vemos cómo tendrían que representar 1 más 3 más 5 más 7, así los primeros impares hasta el 21. Ellos tienen que observar que el 21 se corresponde a 2 por 11 menos 1, lo cual quiere decir que estamos hablando de 11 términos que están siendo sumados, es decir, los primeros 11 impares. Si pudieron observar algebraicamente este equipo, podría hacer la conjetura, aunque no se trata de eso en este primer momento, de que esa suma daría como resultado 121, que se puede ver que es 11 al cuadrado. Ellos pueden hacer inclusive la suma manualmente término por término para comprobar que ese resultado es precisamente 121, que sería una conjetura que sacaría ese equipo. Y bueno, llegamos a la expresión matemática para la suma de los primeros impares, que podría ponerse como 1 más 3 más 5. Ahí es importante explicarle a los estudiantes que esos 3 puntos suspensivos se corresponden con un número finito de términos porque puede ser que el siguiente más, el siguiente símbolo de más, nos indica que esa sucesión termina hasta el último término, que ahí ustedes pueden ver que van a ser k términos, ahí estamos haciendo la suma de k términos,
Y bueno, la conjetura a la que ellos pudieron haber llegado es que la suma de k términos impares, de los primeros k impares, se corresponde precisamente con k cuadrado. Ahora, para el equipo 3, la instrucción que trabajará o en los contenidos que trabajarán el equipo 3 serán, por un lado, representar los primeros números naturales, también con FOMI, y por otro lado, sacar la suma, obtener la suma de los primeros naturales. Como podemos ver en esta diapositiva, se representa el 1, que está ahí. Abajo del 1 se representa la suma 1 más 2, que es 3. Esa suma la podemos ver en los cuadritos que están ahí, 1 más 2, y nos damos cuenta que si esa figura la volteamos y la ensamblamos con la primera figura, como si fuera un Tetris, estamos calculando 2 veces la suma, que es 3, la estamos calculando doble, por eso tendríamos que dividir entre 2. Lo mismo sucede para la suma de 1 más 2 más 3, que es 6. Podemos hacer una primer figura como escalera, voltear esa figura como si fuera un Tetris, acomodarla y obtener un rectángulo de base 3, altura 4, y el área que estamos buscando, que representa la suma 1 más 2 más 3, es precisamente la mitad de ese rectángulo. Lo mismo podemos pensar con la suma 1 más 2 más 3 más 4, que hacemos la figura de escalera, hacemos otra figura invertida igualita, la ensamblamos y podemos observar que es un rectángulo de base 4 con altura 5, pero la suma que estamos buscando es la mitad de esa área, por lo tanto tendríamos que dividir base, que es 4, por altura, que es 5, entre 2. Ahí podemos dar una discusión general con los estudiantes de que entonces la fórmula que podría representar la suma de los primeros k números naturales sería el último por el último más 1 entre 2. Esa fórmula la usaremos más adelante. El equipo 4 va a trabajar notación de sumatoria. Si ustedes se dan cuenta hasta este momento, el primer equipo trabajó la parte geométrica, el segundo equipo trabajó meramente algebraico, el tercer equipo hizo una combinación de álgebra con una representación geométrica, y aquí el cuarto equipo lo que hará será propiedades de la sumatoria, tanto cómo se expresa una sumatoria, como que la sumatoria tiene propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, porque eso lo usaremos en el material que será la evaluación que tengan que hacer los nuevos equipos cuando haya un experto de cada equipo. Por último, cuando hacemos la actividad colectiva, que es la comprobación de la conjetura de que la suma de los primeros k impares es k al cuadrado, entonces utilizaremos una notación de sumatoria. Ahí tendremos que dar un solo material para todos los equipos, que ahora serán unos nuevos equipos. Las fórmulas que vamos a utilizar son estas. Observen aquí que el equipo que desarrolló notación de sumatoria se puede dar cuenta que la forma de expresar la suma de los primeros impares es precisamente la suma desde k igual a 1 hasta n de 2k menos 1. Esta fórmula 2k menos 1 fue obtenida por uno de los equipos que trabajó en cómo se expresaban los números impares. Ahora, el equipo que trabajó las propiedades de notación se dará cuenta que esa sumatoria puede ser dividida en dos sumatorias más, que podemos encontrar ahí. Ese equipo también trabajó que las constantes salen de la sumatoria, entonces tendríamos dos veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos n. Ese n es el segundo término del primer renglón que dice la suma desde k igual a 1 hasta n de 1, que quiere decir sumar n veces el número 1, por eso se resta esa n. Y eso nos podemos dar cuenta, o el equipo que trabajó la suma de los primeros números naturales,
podrá entonces proponer o aportar que la suma desde k igual a 1 hasta n de k es precisamente n por n más 1 entre 2, dado que es el último por el último más 1 entre 2, de modo que esa expresión se sustituye, en lugar de la sumatoria se pone cuánto representa ese número y el menos n que ya habíamos explicado. Haciendo el álgebra de 2 entre 2 a 1 quedaría n por n más 1 menos n. Si nosotros realizamos el producto que está ahí, quedaría n cuadrada más n menos n, que es precisamente n cuadrada. Como se pueden dar cuenta en esta diapositiva, para poder resolver la actividad de evaluación colectiva, se necesitó de la participación de todos los equipos. El primer equipo aportó la conjetura de que la suma de los primeros n impares es n cuadrada. El segundo equipo aportó cómo es la expresión para cualquier impar, que sería 2k menos 1. El tercer equipo pudo proponer cuál es la suma de los primeros n naturales que se usó para obtener la fórmula, para desarrollarla, poderla sustituir. Y el cuarto equipo lo que aporta son las propiedades de la sumatoria, cómo se puede sacar ese 2, cómo se puede dividir en dos sumatorias, cómo se puede calcular la suma de 1 en 1. Y si ustedes se dan cuenta, para obtener este resultado, entonces tuvieron que participar miembros de los 4 equipos en un ejercicio de comunicación matemática y de ser capaces de expresar las ideas y también ser capaces de escuchar ideas que no conocían, porque hasta este momento cada equipo aportó cosas diferentes. Parte de si pudiéramos pensar como qué otros ejercicios podríamos trabajar a partir de lo que trabajamos ahorita, podríamos decir, por ejemplo, cómo será la suma de los primeros pares. Ese podría ser un ejercicio de evaluación individual, dado que cada miembro conoce ya todo lo que tiene que desarrollar. También podríamos avanzar en cómo será la suma de los primeros cuadrados y tal vez ahí se pueda representar no con cuadrados en R2 en el plano, sino con cubos en R3 y poder ir utilizando la notación de sumatoria para ir contando cuántos cubos se van acomodando. Este material fue elaborado para un curso de estrategias para enseñanza de las matemáticas.